Capítulo 11 del libro de Segunda de Crónicas. En llegando a Jerusalén, reunió Roboam a la casa de Judá y Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos, para combatir contra Israel y devolver el reino a Roboam. Pero fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel que está en Judá y Benjamín, diciendo: Así habla Yahvé, no subáis a combatir con vuestros hermanos, que cada uno se vuelva a su casa, porque esto es cosa mía. Ellos escucharon la palabra de Yahvé y desistieron de marchar contra Jeroboam. Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades fortificadas en Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Bethsur, Socó, Adullam, Gat, Maresá, Sif, Adorayim, Laquis, Asecá, Sorá, Aidialón y Hebrón, ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Reforzó las fortificaciones y puso en ellas comandantes y provisiones de víveres, de aceite y vino. En todas estas ciudades había escudos y lanzas, y las hizo sumamente fuertes. Estaban por él Judá y Benjamín. Los sacerdotes y levitas de todo Israel se pasaron a él desde todos sus territorios. Pues los levitas abandonaron sus ejidos y sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos les habían prohibido el ejercicio del sacerdocio de Yahvé. Y Jeroboam instituyó sus propios sacerdotes para los altos, los sátiros y los becerros que había hecho. Tras ellos vinieron a Jerusalén, para ofrecer sacrificios a Yahvé, el Dios de sus padres, aquellos de entre todas las tribus de Israel que tenían puesto su corazón en buscar a Yahvé, el Dios de Israel. Y fortalecieron el reino de Judá y consolidaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Pues 3 años siguió el camino de David y de Salomón. Roboam tomó por mujer a Mahalat, hija de Yerimot, hijo de David y de Abiagil, hija de Eliab, hijo de Jesé. Esta le dio los hijos Jeús, Semarías y Saam. Después de esta tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sisá y Selomit. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerle rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín, en todas las ciudades fortificadas, les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Capítulo 12 del libro de Segunda de Crónicas. Cuando Roboam hubo consolidado y afianzado el reino, abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año 5 del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé. Con 1.200 carros y 60.000 caballos, no se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquíes y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac, y les dijo: Así dice Yahvé, vosotros me habéis abandonado, y por esto también yo os abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, fue dirigida la palabra de Yahvé a Semaías, diciendo: Por haberse ellos humillado, no los destruiré, sino que dentro de poco les daré la salvación y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió, pues, Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros de la casa de Yahvé y de los tesoros de la casa del rey. De todo se apoderó. Habiéndose llevado los escudos de oro que había hecho Salomón, el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada de la casa del rey. Cuando el rey entraba en la casa de Yahvé, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de la guardia.
Gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no le destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó, pues, el rey Roboam en Jerusalén, y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en la historia del profeta Semaías y del vidente Idó. Hubo guerra continua entre Roboam y Jeroboam. Roboam se acostó con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Abías. Capítulo 13 del libro de Segunda de Crónicas. Abías comenzó a reinar sobre Judá el año 18 del rey Jeroboam. Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Micaía, hija de Uriel, de Gibeá. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías entró en combate con un ejército de valientes guerreros, 400.000 hombres escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con 800.000 guerreros escogidos y valerosos. Abías se levantó en el monte Semarayim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: Oídme, Jeroboam y todo Israel. ¿Acaso no sabéis que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se juntaron con él unos hombres fatuos y malvados y prevalecieron sobre Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y débil de corazón y no podía resistirles. Y ahora tratáis vosotros de poner resistencia al reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David, porque vosotros sois una gran muchedumbre, pero tenéis los becerros de oro que Jeroboam os puso por dioses. ¿No habéis expulsado a los sacerdotes de Yahvé, los hijos de Aarón y los levitas? ¿No os habéis hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países? Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide ser consagrado, es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no le hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en su ministerio. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé, y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé nuestro Dios, en tanto que vosotros le habéis abandonado. He aquí que con nosotros, a nuestra cabeza, está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor, para lanzar el grito de guerra contra vosotros. Israelitas, no hagáis la guerra contra Yahvé, el Dios de vuestros padres, porque nada conseguiréis. Entretanto, Jeroboam hizo dar un rodeo para poner una emboscada y atacarles por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé y, mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y al alzar el grito de guerra los hombres de Judá, desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los israelitas delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa les causaron una gran derrota, cayeron 500.000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no tuvo fuerza en los días de Abías, pues Yahvé le hirió y murió. Pero Abías se fortaleció, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones, están escritos en el Midrash del profeta Idó. Se acostó Abías con sus padres y le sepultaron en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Asa. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años.